Ok, muy buenas tardes, mi nombre es Juan José Delgado Galvis. La tarde de hoy pues les voy a presentar el primer laboratorio de electrónica digital. En este primer laboratorio pues trabajamos con lo que son las compuertas y los circuitos lógicos. Como primera compuerta tenemos la AND, tenemos su representación de la operación, la tabla de verdad y la AND expresada en álgebra booleana. Para el desarrollo iniciamos con el testbench. En el testbench definimos las entradas A y B y las salidas S. Y después tenemos las combinaciones que deben de tener A y B para la salida de S. Acá en el design, de nuevo, volvemos a iniciar, a declarar las variables A y B y la salida S. Y ya por último tenemos declarar la ecuación que define el comportamiento de S, que en este caso sería S es igual a ampersand B. Lo que nos denota esta ecuación es el comportamiento que lo veremos reflejado pues en las señales de onda al momento de ejecutar el testbench y el design. Bueno, después tenemos lo que es el mismo ejercicio pero ya hecho por el uso de llamado de módulos. El testbench es muy similar, es lo mismo, declaración de entradas y salidas y por último pues las combinaciones. Ya en el design tendremos de nuevo la definición de entradas y salidas, pero en este caso simplemente hacemos el llamado de la función lógica AND y le pasamos como parámetros la entrada, perdón, la salida y las dos entradas. Y por supuesto pues esto nos definirá el comportamiento de que va a tener esta compuerta lógica. En este caso se va a ver reflejado en las señales de ondas. Cabe recalcar que esto es la misma señal de ondas pues, que se expresa anteriormente con el lógico. Ok, bueno, tenemos la segunda compuerta, la OR. Esta es la representación de la operación lógica. Tenemos la tabla de verdad y tenemos el álgebra booleana. De nuevo el testbench. Cabe recalcar que el testbench es el mismo que utilizamos en el AND, pues las mismas combinaciones. Y lo que cambia en el design es la expresión de la operación lógica, que ya en este caso sería S igual a OR B. Y pues bueno, y acá nos denota esta ecuación, esa es la señal de ondas que se expresa de esta forma. Ok, ahora tenemos el OR, pero haciendo uso de llamado de módulos. De nuevo, el testbench es el mismo y lo que cambia es el design. Como en el vimos en la operación en AND, en OR es lo mismo. Le pasamos los argumentos, la salida y la entrada. Y por supuesto, las señales de ondas van a ser iguales al anterior. Ok, bueno, ya tenemos el otro circuito, un circuito lógico. Tiene 4 entradas y una salida. Cabe recalcar que hay una AND, dos OR y una NOT. Y bueno, de este circuito nos expresamos en esta ecuación booleana, que es lo que utilizamos pues para resolver y diseñar el ejercicio, programar el ejercicio en el testbench. Tenemos el testbench, por supuesto como veíamos anteriormente eran 4 entradas y una salida, y por supuesto pues todas las combinaciones posibles. Ya en el design, de nuevo, definimos las entradas, las salidas, y el resultado de la operación S, que es la que nos dice el comportamiento del circuito, que se ve reflejado acá. Bueno, de nuevo tenemos el circuito 5, pero esta vez haciendo uso del llamado de módulos. Entonces de nuevo, el testbench es el mismo, no cambia. Esto lo que cambia es el design. Bueno, acá en el design, haciendo uso de llamados lógicos, cambia un poco por el hecho de que no utilizamos la ecuación lógica, sino que nos hacemos valer de algo llamado los cables, que son estos, el Logi1, C1, C2 y C3. En estos cables es donde vamos a enlazar, digámoslo así, los datos con las operaciones lógicas. Entonces, estos hay que llevar con el diseño, hay que llevar cierta sincronía con el diseño original del diseño del circuito. Entonces aquí definimos los cables y le decimos a las compuertas los argumentos, que son los cables que van a ir enlazados, como se ve acá en el circuito del principio.
Bueno, después de diseñar los cables y darle los parámetros a las funciones, esta nos dará esta señal de ondas, pues que es la misma que la anterior. Bueno, ya vemos el circuito lógico de este es de 5 entradas, una salida. Vemos dos ANDs, vemos una SNOR, una negadora, otra AND y otra OR. Esta es la ecuación booleana con la que nos valdremos para programar el ejercicio. El testben, bueno, vemos que estas son 5 entradas, una salida. Estas es las combinaciones que hay, son estas dos, esta y esta. El design vemos que es lo mismo, pues la definición de la entrada, la salida y la ecuación lógica que es la anterior, o sea, es esta ecuación que planteamos acá. Listo. Y esta nos definirá la naturaleza, o bueno, cómo se va a comportar las señales. Entonces estas son las señales de que nos da el circuito, las señales de onda. Bueno, ahora este mismo ejercicio, pero haciendo uso del llamado por módulos. De nuevo, tenemos las entradas, las salidas, las combinaciones. Como dije anteriormente, la definición de entradas, salidas, definiciones de los cables, las definiciones de las compuertas y por supuesto las señales de onda. Bueno, tenemos el otro ejercicio que son 6 entradas, una salida. En este tenemos el testben, donde definimos de nuevo las 6 entradas, la salida. Hay aquí todas las combinaciones posibles. Y acá el design, haciendo uso del llamado lógico, de nuevo las entradas, las salidas. Y por supuesto la función S, que es donde pues, que la tenemos acá arriba, que es esta misma. Y nos denota esta señal de ondas. Ok. Ya por último no. Ya por lo siguiente es las señales de onda, pero haciendo uso del llamado de módulo. Tenemos de nuevo la declaración de las variables, de las entradas, perdón, la salida. De nuevo, las combinaciones, este testben es el mismo. Y lo mismo, la declaración de los cables y la declaración de las funciones, de las operaciones, dándole los argumentos de los cables y por supuesto pues de las variables. Cabe recalcar que la señal de ondas es igual que la anterior. De nuevo, otro circuito de 6 entradas, una salida, su ecuación booleana. Como en el anterior, tenemos la declaración de entradas y salidas, todas las combinaciones posibles. Acá en el design tenemos lo siguiente, de nuevo la declaración de entradas y salidas y la declaración de la función S, la función lógica S y por supuesto pues su diagrama de ondas, que es lo que nos denota. Ya tenemos el mismo ejercicio pero haciendo uso del llamado lógico, el testben es igual, no cambia. Y acá de nuevo, la declaración de entradas y salidas de cables y de las compuertas lógicas. Por supuesto, esto nos denotará este diagrama de ondas, que es el mismo que el hecho por el lógico. Ya por último tenemos el de 8 entradas, una salida. De nuevo, la declaración de entradas y salidas, las combinaciones, como son bastantes. En el design tenemos la declaración de entradas y salidas y por supuesto la declaración de S, su función, que nos denota estas señales de onda. Y como anteriormente, como hemos trabajado, de nuevo, por la declaración de módulos, el testben es igual, no cambia en el ejercicio 8 como en ningún otro. Y en el design tenemos lo mismo, declaración de entradas, salidas, cables y de compuertas. Y por supuesto la señal de onda que no cambia. Bueno, ya para terminar, pues los procesos en este ejercicio fue, pues como no había tenido un acercamiento al lenguaje Verilog, pues tuve que aprenderlo, algunas sintaxis, las sintaxis más básicas, me apoyé pues con base en documentos y algunos videos. Bueno, los circuitos fueron desarrollados en el IDE Playground, como podemos ver acá los gráficos son de IDE Playground. Y pues bueno, y otra cosa nueva que fue lo del desarrollo por módulos, que no lo había visto antes. Las dificultades fueron hacer más que todo, pues aprender el lenguaje Verilog, acercarme a él y el desarrollo de las combinaciones del testben.
Bueno, y por último, pues este ejercicio me valió para acercarme mucho más al lenguaje, para aprender su sintaxis y además para aprender el desarrollo de los módulos. Bueno, muchas gracias, eso es todo y hasta luego.